Seguridad y Higiene Ocupacional que dicta la Facultad de Ingeniería del Ejército de la República Argentina. Continuando con la serie de presentaciones que iniciara mi colega y amigo, el doctor Carlos Euriche Sierra, de la Universidad de Cartagena, vamos a desarrollar hoy otros temas de interés inherentes a la seguridad e higiene ocupacional. Nos acompañan hoy personal de profesores y alumnos de la Universidad de Cartagena, Colombia, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, Universidad Nacional de Costa Rica y Tecnológico de Costa Rica, Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, Asociación de Higienistas de la República Argentina, ex alumnos y egresados de nuestra maestría. En primer lugar, voy a presentar al primer expositor, el ingeniero Hilario Ramón Aguirre. Es ingeniero militar en arsenales, obtenido en la Escuela Superior Técnica de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Es especialista en higiene y seguridad en el trabajo, título obtenido de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en la maestría en seguridad y higiene ocupacional en la asignatura Protección Personal y Riesgo en Actividades Rurales, Facultad de Ingeniería del Ejército. Es profesor en la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo en la asignatura Ergonomía de la Universidad de Mendoza, filial Río Cuarto. Cumple funciones como ingeniero especialista en higiene y seguridad en las estancias de la Mar, campos agrícola ganadero de la zona de Villa Valeria, Río Cuarto, Córdoba. Desempeñó funciones en empresas como Anglo Agropecuaria e Inmobiliaria Sociedad Anónima, Aceitera General Dehesa, Pioneer Singenta en Molinos Cañuelas, etc. Desempeñó funciones en el área de gestión universitaria en la Escuela Superior Técnica, Facultad de Ingeniería del Ejército. Fue miembro del Tribunal Académico Evaluador, jurado de tesis de la maestría y es oficial retirado del Ejército Argentino con el grado de coronel. Antes que le ceda la palabra al ingeniero Aguirre, quisiera pedirles a todos que tengan a bien mutearse a los efectos de ahorrar ancho de banda y que pueda ser transmitido a todo el personal, sin problemas, sin inconvenientes. La mecánica que vamos a desarrollar va a ser la siguiente: cada expositor va a desarrollar su tema. Al final del tema vamos a disponer entre 5 y 10 minutos para hacer preguntas a aquellos que lo consideren necesario y después pasaremos al siguiente expositor. Muchísimas gracias y dejo ahora la conferencia al señor coronel Aguirre. Pase el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Nosotros vamos a desarrollar hoy un tema relacionado con la seguridad e higiene ocupacional en las actividades rurales. Por favor, vamos a hacer la presentación. Pasemos al otro. El marco legal en el cual se encuentra encuadrado las actividades rurales tienen que... No se ve. No se ve. Quedó en la primera placa. Ahí pasó. Volver para atrás, por favor. A ver. Sin presentación.
sin presentación. Volver para atrás. La placa anterior. La placa anterior. No, para atrás no. Vamos a la presentación. Así no va. La anterior. La placa anterior. Muy bien, ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se está viendo. Estábamos hablando del marco legal. Son la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo del año 72, sus decretos reglamentarios, el número 351 del año 79, el 911 del año 96 y otros decretos y resoluciones que completa este cuerpo normativo. En particular, nosotros nos vamos a apoyar en la ley número 22.248 del año 80, Régimen Nacional del Trabajador Agrario, y el decreto Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria, número 617/97. ¿Se ve la presentación? Sí. Muy bien. Podemos decir que en el concepto de actividades rurales están incluidas todas aquellas actividades que lo que busca es producir elementos para comercializar. Por ejemplo, agricultura, ganadería, en todas sus modalidades, vacuna, ovina, porcina, avicultura, apicultura, explotación forestal y otros. Aquí no se encuentran incluidas aquellas actividades relacionadas con la subsistencia que se dan en muchas oportunidades dentro de las distintas empresas agropecuarias, que son aquellos puesteros que trabajan en su sector para su propia alimentación. Hay distintas modalidades de trabajo en la cual el personal desarrolla sus tareas. Hay distintas categorías de trabajadores. También dentro de cada país se pueden diferenciar distintos tipos de actividades en lo que hace en relación al operario de campo. Podemos encontrar personal no remunerado, asalariados y el sector informal. En los no remunerados son aquellos que poseen grandes, medianas y pequeñas extensiones agropecuarias. También agricultores dedicados a la producción de subsistencia, trabajadores familiares no remunerados, miembros de cooperativas, aparceros y arrendatarios. Dentro de los asalariados están aquellos trabajadores permanentes, temporales, estacionales o migrantes, en algunos lugares denominados trabajadores golondrina. También aquellos subcontratados. Dentro del sector informal están los ocupantes ilegales y los trabajadores sin tierra. También dentro de esta actividad rural podemos encontrar dos grandes grupos caracterizados por la agricultura de subsistencia, que es la que ya mencionamos, donde en realidad trabajan la mayor cantidad de operarios dentro de los distintos campos. Y aquella otra de producción altamente automatizada, en la cual trabajan poco personal, pero la tecnología es de alto nivel. Existen además una gran diversidad de modelos de tenencia de tierra. Por ejemplo, tenemos microexplotaciones, que son aquellas muy pequeñas, medianas propiedades que van de hasta las 10 hectáreas, de 10 a 50 hectáreas, grandes propiedades de 50 a 500 hectáreas y plantaciones y latifundios que son de más de 500 hectáreas. Las actividades en estos espacios se realizan ya sea de manera manual, desde las microexplotaciones, pasando a métodos tradicionales de ganadería en pequeña escala, y a medida que van aumentando las extensiones, las comercializaciones van pasando del nivel local al nacional e internacional, llegándose
a agricultura industrial intensiva y extensiva, ganadería extensiva en aquellas plantaciones y latifundios o grandes empresas agropecuarias. Respecto al medio rural, coinciden el medio ambiente de trabajo y el ambiente de vida o hábitat del personal que realiza las tareas en esos lugares. En el año 2017, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares, aproximadamente había 1.300.000 trabajadores rurales en la República Argentina. Esto se va a actualizar seguramente porque hace pocos meses tuvimos un nuevo censo en nuestro país. Desde el punto de vista legal, estuvimos hablando al principio de la ley número 22.248, en su capítulo 3, se refiere a higiene y seguridad en las actividades rurales, donde establece determinado tipo de condiciones y cómo desempeñar su tarea este personal. La patronal tiene la responsabilidad de proveer agua potable, elementos de protección personal. También en uno de sus artículos obliga al trabajador el cuidado de los elementos de protección personal y la vivienda en la que está viviendo. Esta vivienda deben tener botiquín y otra serie de elementos que le permita vivir con comodidad. También en sus artículos habla del traslado del personal enfermo, tareas de ordeñe, identificación de agroquímicos y tóxicos. Estos temas los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos haciendo las presentaciones. Esta actividad presenta circunstancias muy específicas, muy particulares, ya que las tareas en general se desarrollan al aire libre y esta es una de sus principales características, lo que le lleva a estar en contacto permanente con un medio ambiente muchas veces agresivo, donde encontramos animales y plantas que pueden producir distintos tipos de enfermedades y lesiones al personal que desarrolla la tarea. La distancia en la que ejecutan su actividad le permite a este personal estar permanentemente expuesto a distintos tipos de condiciones climáticas y emplean distintos tipos de medios, desde los más comunes, que es el caballo, hasta los tractores más modernos que existen hoy en día en producción. Otra de las características es la actividad del tipo estacional, ya que estas tareas se desarrollan específicamente en momentos muy determinados del año, donde se habla de siembra, se habla de pulverización o fumigación, y se habla de cosecha y se habla de ensilado del material. Y estos se ejecutan en 2 o 3 meses específicos de cada uno de los años, lo cual hace que la actividad deba desempeñarse en poco tiempo y para el operario es una actividad prácticamente continua. También estos operarios, sobre todo en las grandes empresas, desarrollan todo tipo de tareas. La actividad agropecuaria está acompañada del uso de productos químicos y biológicos. Y una de las particularidades son las posturas de trabajo y los grandes esfuerzos que se ven muchas veces obligados a realizar este personal. La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo es otro de los decretos que enmarca esta actividad y en su título 1 habla de las obligaciones del empleador desde la provisión de los elementos de protección personal hasta las viviendas en las que deben encontrarse la familia de los trabajadores, las obligaciones que tiene el trabajador respecto a las condiciones laborales en las que desarrolla y de las ART, las aseguradoras, quienes también tienen determinado tipo de obligaciones para con la empresa y con los trabajadores. En su título 2, el artículo 4,
habla de la provisión del agua, ya que esta debe ser potable y en grandes extensiones de los campos y en distintas regiones el agua presenta determinadas condiciones de no potabilidad, razón por la cual durante el año se tiene que hacer controles permanentes de tipos bioquímicos para controlar que el agua que el personal que vive en ese lugar pueda recibir esté en condiciones. También habla de la vivienda del trabajador. Estos trabajadores, generalmente conocidos como puesteros, se encuentran a distintas distancias, 5 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros del casco de estancia, en donde ejecutan primero la reunión para impartición de órdenes de tareas a desarrollar y luego se van a desarrollar sus tareas por la extensión del campo en el cual están trabajando. Luego deben volver a su vivienda, la que deben tener todas las condiciones para él y para su familia. Razón por la cual dentro de la vivienda debe tener todos los medios, ya sea botiquín, energía eléctrica, pararrayos, puesta a tierra y todo aquello que minimice el riesgo para el operario y para la familia. Dentro de estas actividades podemos determinar niveles de accidentología y lo vamos a agrupar en estos que estamos viendo ahí, que son maquinarias agrícolas, agroquímicos, energía eléctrica rural, planta de silos, trabajo forestal y manejo de animales. En razón de la extensión del tiempo que tenemos para exposición, nos vamos a referir solamente a algunos de los grupos que son más significativos. Y vamos a empezar por las máquinas, herramientas, motores y mecanismos de transmisión que conforman el artículo 7 al 13 del decreto 617/97. En particular, el elemento de mayor empleo es el tractor. El tractor que por su característica es el que le permite desarrollar todo tipo de actividad dentro de la actividad rural, desde la siembra, transporte de personal, transporte de otro tipo de equipos, lo cual trae aparejado innumerable cantidad de riesgos, desde el punto de vista de ruidos, vibraciones, posibilidades de vuelco del tractor, empantanamiento, etc. En particular, nos vamos a referir al tractor y cuáles son sus riesgos físicos más importantes, el de ruidos y el de vibraciones. El nivel de ruido y su efecto sobre las personas es muy importante que sea controlado. Es uno de los riesgos que más se destacan para el personal que ejecuta la conducción del tractor, ya que su motor es de gran potencia, generalmente de 400 caballos de fuerza para arriba, y a su vez la fuente de ruido dentro de los tractores, además del motor, son aquellas carrocerías donde se ejecuta el mantenimiento de manera incorrecta, dejando que todo lo que sean chapas y otro tipo de elementos constitutivos del tractor que se encuentren produciendo vibraciones mecánicas, y todo esto acciona sobre el operario que se encuentra dentro de la cabina. Por esa razón, hoy en día las cabinas de los tractores vienen prácticamente insonorizadas, y en lo que hace a las vibraciones mecánicas, los asientos vienen con unos resortes especiales que absorben la vibración. La fabricación de los tractores en nuestro país se apoyan en general en la norma IRAM 8076 del año 2001, razón por la cual ya prácticamente los viejos tractores de las grandes empresas y medianas empresas agropecuarias han desaparecido. Todavía podemos encontrar los tractores más antiguos en aquellos campos de características familiares.
Como decía, el riesgo de accidente en estas máquinas son sumamente peligrosas, ocurren de manera cotidiana en el campo. Ya vamos a ver alguna estadística. Acá tenemos una información publicada en Río Cuarto en el año 2017, como una máquina que se trabó, estaba ejecutando la cosecha de maíz y el operario se bajó a destrabar la parte del cabezal que estaba trabado, y al no detener el movimiento de ese cabezal consigue desenganchar o destrabar y le produjo serias lesiones en las piernas. Este tipo de accidente es muy común en los tractores y sus implementos. Siguiendo con el decreto 617, vamos a ver la parte de contaminantes. Desde el artículo 14 al 17 se refiere a esta actividad. Primero, debemos decir que existe una resolución, la 463 del año 2009, que es un documento que se realiza el relevamiento general de riesgos laborales, tiene aproximadamente entre 300 y 400 puntos, y lo que le obliga a toda empresa agropecuaria a ejecutar un checklist, un control de distintas tipos de tareas que se desarrollan en el campo para conocer cuáles son los niveles de riesgo que podemos ir buscando para solucionar. En particular, dentro de los contaminantes, vamos a hablar de los agroquímicos, que son biocidas, donde se encuentran los plaguicidas, también están los pesticidas y otro tipo de sustancias químicas que se emplean para eliminar las plagas que producen daño en las plantas y otros seres vivos. También acá se encuentran enmarcados los fertilizantes para la tierra, para aumentar la producción, que esa es la finalidad más importante del uso de agroquímicos en el campo, aumentar la producción. En la década del 70 se dejó de usar el DDT y todos aquellos agroquímicos órganos clorados, porque tenían una gran estabilidad y acumulación en grasa de los seres vivos, lo cual trajo aparejado muchísimas enfermedades y muertes. Hoy en día se usan elementos en base a órganos fosforados como el clorpirifos, que tienen menos estabilidad, un buen poder de volteo, amplio espectro de acción y sobre todo que no son de acumulación en grasa de los seres vivos y se eliminan fácilmente. Estos agroquímicos producen muchísimo daño en el medio ambiente. Para que ustedes tengan idea, de el 100% de fluido que se emplea para las plantaciones, el 98% no termina de los insecticidas, no terminan en planta, y el 95% de los herbicidas tampoco. Estos llegan a tierra y produce una serie de inconvenientes en el medio ambiente, sobre todo la parte de vegetales y animales, y todo lo que tiene que ver con el agua, ya que muchas veces llegan a las aguas que se encuentran en las partes subterráneas y producen serios inconvenientes para el personal que vive de esos líquidos. En muchas regiones, cuando los campos son grandes, de amplias extensiones, para la fumigación se emplean aviones. Este tipo de fumigación ha traído serios inconvenientes en las viviendas del propio campo en el que se desarrolla y en las poblaciones cercanas, debido a la deriva del viento que puede transportar hacia las poblaciones cercanas. Estos pesticidas producen contaminaciones en el agua y en la población.
inclusive existen en la provincia de Córdoba causas ya desarrolladas, ya culminadas con sanciones para personas que han desarrollado este tipo de actividad sin tomar la medida de seguridad. En la ciudad de Córdoba, en uno de los barrios cercanos al campo, se produjo intoxicación en la zona de Ituzaingó, lo cual llevó a la denuncia a la justicia y se determinó que fueran sancionados penalmente los responsables del campo y los responsables de la fumigación con el medio aéreo. Respecto al empleo de los agroquímicos, un estudio de la ONU de marzo de 2017 muestra que mueren aproximadamente 200.000 personas por año en este tipo de actividad intoxicados. Según la Organización Mundial de la Salud, se intoxican anualmente aproximadamente 2 millones de personas de maneras directas o indirectas por plaguicida. Es de resaltar que la 3/4 parte de los países subdesarrollados son los que más se ven afectados por este tipo de intoxicaciones, cuando apenas utilizan el 25% de la producción mundial de plaguicida. La Organización Internacional del Trabajo determina que en algunos países provocan hasta el 14% de las lesiones profesionales y hasta el 10% de la muerte. El TAS, que es una organización, Toxicología, Asesoramiento y Servicio en la provincia de Santa Fe, hizo un relevamiento sobre las consultas que reciben por intoxicaciones, esto es del año 2020. Sobre 3.782 consultas, el 82,7% no fueron por plaguicida, sí así el 17,3%, o sea, 653 consultas. De estas 653 consultas, el 33,8% fueron productos fitosanitarios, o sea, en el campo, y el 62,2% domisanitarios, o sea, en las viviendas próximas a donde se desarrollan estas pulverizaciones en sectores del campo. Existe reglamentación para identificar correctamente los envases en los cuales se transportan estos agroquímicos, ya sean de plástico, vidrio, ya sea en papel, en bolsa. Las etiquetas deben estar perfectamente identificadas con colores que van del verde al rojo, siendo el verde correspondiendo a los productos que normalmente no ofrecen peligro, al rojo, que es sumamente tóxico, pasando por azul y amarillo. En el año 2009, por el decreto número 21, se estableció una Comisión Nacional de Investigación donde se están realizando proyectos pilotos sobre gestión de envases de agroquímicos y planta de tratamiento de envases de agroquímicos. En Argentina, aproximadamente se emplean o se descartan 16 millones de toneladas de envases plásticos. Existe una organización en el país que se denomina Campo Limpio, que está incentivando a los dueños de extensiones de campo que realizan actividades con agroquímicos para que se instalen en las provincias distintos tipos de proyectos pilotos para hacer tratamiento a estos envases. Ya se han instalado 54 CATs en 10 provincias y se continúa con otras 6 provincias más haciendo campaña de retiro de envases. Hasta aquí lo que tiene que ver con contaminantes que
son muchos, pero en particular solamente nos referimos al que tiene que ver con los agroquímicos. Respecto del manejo de material y el acondicionamiento de los granos productos de la cosecha, estos se realizan generalmente en silos que deben reunir características especiales cuando están montadas sobre bases firmes, elementos metálicos que permitan contener la cantidad de toneladas de granos que se depositen en su interior. Para ellos, en sus costados se colocan escaleras metálicas que van generalmente desde los 5 metros de altura hasta los 10 y 12 metros de altura. Esto deben reunir, después de los 2 metros por nuestras leyes, porque de arriba de los 2 metros ya deben tener determinado tipo de seguridad para que los operarios que van subiendo por esas escaleras puedan encontrarse protegidos, además de los elementos de protección personal para hacer trabajo en la altura. También se refieren a cómo deben desarrollar la tarea los operarios en el silo, que cuando veamos a continuación cómo se trabaja en silo, vamos a ir hablando de esta medida de seguridad. En general, los silos vienen acompañados de muchas actividades riesgosas, las que van desde el atrapamiento, ya sea por los granos dentro de los depósitos, exposición a polvo de cereales debido al movimiento de los granos, tanto en descarga como en carga, exposición a sustancias químicas, como los agroquímicos que ya expresamos que se emplean en el control de plagas, incendios y explosiones, productos del mismo polvo en suspensión en el movimiento de los granos, caídas en altura y a nivel, el ruido provocado por los elementos que transportan los granos desde su lugar de descarga hasta los silos, y después tenemos algunos riesgos particulares que son corriente de grano, que es cuando algún operario se ingresa al silo por su parte superior y es tragado literalmente por los granos como si fuera una ciénaga o tierra movediza, y el hombre se va adentro cuando no posee las medidas de seguridad, o la rotura de puentes que también ocurre con los granos cuando se humedecen y no se pueden descargar del silo. El operario ingresa sin las medidas de seguridad y con piquetes, con picas, con hachas, con palas, buscan romper ese puente. Si no están con las medidas de seguridad que le permitan sostenerse, quedan atrapados por el grano. Este es un ejemplo, un accidente que ocurrió ahora nomás en el mes de septiembre de este año, donde estaban trabajando en la empresa Biodiesel, en Pilar, en Córdoba, y se produjo una abertura de uno de los lugares de descarga de grano. Un operario estaba trabajando en el suelo y se vio aplastado por esta gran cantidad de granos. ¿Cuál es el camino del grano cuando ingresa a la planta de silo? Aquí hay muchísimos tipos de riesgo. Tenemos primero la recepción del grano, acondicionamiento del mismo, acopio del grano y distintos tipos de reparaciones y mantenimiento que se deben realizar. En la recepción del grano vamos encontrando distintos tipos de riesgo en la circulación de vehículos, ya sea por choque o aplastamiento de vehículos, en el momento del calado, que consiste en obtener del camión pruebas, distintos tipos de muestras de granos, y estas actividades se realizan de manera manual, en algunos lugares, apoyando una escalera que sobrepasa la altura de la carrocería, por lo tanto está por arriba de los 2 metros y tiene riesgo de caída a nivel o caída de altura,
También se pueden realizar el calado desde unos puentes o balcones donde el operario se apoya sobre baranda y por método manual produce la extracción del grano desde el interior del camión. Luego esto van a parar al laboratorio y hoy en día, en general, los silos más modernos poseen métodos de extracción automática con brazos hidráulicos manejados desde el interior del laboratorio, que sería lo ideal y es a lo que tiende actualmente todas las plantas de silo. Respecto del acondicionamiento, podemos decir que la limpieza y el secado de los granos son momentos críticos dentro de una planta de silo, ya que esto produce gran cantidad de polvo en suspensión. El secado se produce en grandes hornos donde hay elementos de alta temperatura y si hay mucho polvo en suspensión puede llegar a producir, de hecho así ha ocurrido muchas veces, combustión y hasta explosión del sector de secado. El acopio del grano consiste, ahí podemos ver en una imagen abajo a la izquierda, en la descarga del grano por medio de plataformas que elevan la parte anterior del camión y el grano se descarga en unos pozos de noria, que son unos elementos que reciben el grano descargado del camión y a través de cintas lo van desplazando a otros lugares que luego van siendo elevados a través de lo que se denomina elevadores, que en la foto de la derecha podemos ver en la parte izquierda como unas columnas. Esos son los elevadores, que consisten en unas bandas que van rotando de la parte superior a la parte inferior y van llevando bandejas donde se van depositando los granos y lo van elevando hasta esa parte de arriba que se ven unos tubos o caños. En su interior tienen unos tornillos helicoidales que van en movimiento transportando los granos hacia la parte superior de los silos. Es el elemento, ese tornillo helicoidal, también se encuentra en esa foto del centro, en la parte inferior, de esa herramienta de trabajo que se denomina chimango, que permite descargar granos de la parte inferior hacia la carrocería de un camión o el acoplado, o de manera contraria desde arriba hacia abajo. Estos tornillos helicoidales en su boca de carga producen muchísimo accidente por atrapamiento de la mano o del pie de los operarios. Hasta acá lo que tiene que ver con la descarga del grano en los silos. Como habrán visto algunas fotos y habrán escuchado, actividad sumamente riesgosa. Vamos a pasar a otra de las actividades importantes que tiene que ver con el manejo de los animales. Como ya dijimos, el desplazamiento para poder movilizar los animales en el campo se produce en un medio ambiente hostil, donde hay todo tipo de alimañas, plantas, que producen distintos tipos de lesiones en el personal de peones que en general se desplazan a caballo. Acá también cuando se produce algún tipo de vacunación de los animales, yerra, capado, bueno, hay que tener elementos especiales para que puedan sujetar a los animales para poder desarrollar la actividad sin minimizando los riesgos. Y en los elementos de transporte, en los caballos, usar buenos aperos, cinchas, riendas, de tal manera que la peonada esté segura arriba de su animal. Uno de los riesgos principales es el de zoonosis, una actividad poco conocida en el campo durante muchos años, en los cuales el personal que trabajaba, ya sea en el parto de animales, tacto de animales, en los tambos, en contactos con estos animales,
de pronto tenían algún tipo de enfermedad que les generaba parálisis en el sistema nervioso, ceguera y otro tipo de enfermedades producto del contacto directo con estos animales, le producía enfermedad como la brucelosis. Hoy en día, todos los que trabajan, ya sea en este tipo de tareas, los veterinarios o los peones, usan elementos de protección personal que prácticamente le impide estar en contacto directo con, ya sean los fluidos de los animales o con la parte interior del animal cuando están haciendo tacto. Fundamental el uso de los elementos de protección personal y la capacitación del personal que trabaja con los animales. Ahí abajo a la derecha se puede ver una actividad de capacitación. Durante el ordeño de los animales, hoy en día la tecnología ha llegado a estos lugares, la ciencia ha permitido que no se ejecute prácticamente de manera manual, pero sigue existiendo riesgo como caída en el lugar, golpes producidos por los animales o las enfermedades de zoonosis por el contacto directo en aquellos casos en que el personal que trabaja no usa los elementos de protección personal. Hay que tener en cuenta que los peones, si bien son capacitados, son instruidos, uno le muestra cómo se deben usar los elementos de protección personal, se le explica cuáles son los riesgos que existen con el contacto de animal, pero cuesta bastante convencerlos. En particular, durante el ordeño también existe el riesgo por la inadecuada iluminación, ya que esta tarea se desarrolla 3 o 4 veces durante el día, por ejemplo, a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, que son 3 o 4 actividades de ordeño obligatorio para poder sacarle la leche a las vacas. Durante la noche el lugar debe estar perfectamente iluminado para evitar los accidentes del personal de operarios. También otros riesgos que existen en el manejo de animales está relacionado con aquellos lugares en los cuales no se hace el control como corresponde de las mandas o los lugares donde van a estar movilizándose el peón para realizar la vacunación o marcación de los animales. Hay lugares en que las tablas que están en los costados o no existen o están rotos y el accidente no viene por un impacto con el animal, sino por caída o por rebalamiento, lo cual le produce quebradura a los operarios y al mismo veterinario. El proceso de vacunación de los animales es también una actividad muy riesgosa con respecto a la posibilidad de inyectarse uno mismo, muchas veces por el movimiento del animal, se puede pinchar los dedos. Ahí en la foto del medio se ve un proceso de baño con antiparasitarios, estamos trabajando con elementos tóxicos, ese personal que está trabajando en ese lugar tiene que estar con los elementos de protección personal que corresponda, de lo contrario se va a ver afectado por el tóxico. En la foto de la derecha vemos cómo se está haciendo una actividad de inseminación artificial. Tienen que tener los elementos de protección personal para evitar el contacto directo con las mucosas de los animales. Llegando ya a la finalización de esta exposición, podemos decir, como conclusión, que esta actividad es sumamente riesgosa y en la Argentina ocupa el segundo lugar dentro de la accidentología y enfermedades profesionales después de las actividades de la construcción. Tengamos en cuenta que solamente las grandes empresas privadas, dueñas de medianas o grandes extensiones, informan de los accidentes que ocurren en el campo.
todavía no se ha podido conseguir que aquellas empresas familiares informen a las ART los accidentes que ocurren. Así que es muy probable que los accidentes en actividades rurales en realidad estén ocupando hoy en día el primer lugar en nuestro país. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido claro con la exposición. Es mucho más amplia, pero bueno, lo que busca es esta presentación que tengamos en cuenta que las actividades rurales debemos prestar atención para minimizar los accidentes. Salimos de la presentación. A continuación, vamos a disponer de 5 minutos para responder aquellas preguntas que deseen realizar los que presenciaron la exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana. Mi nombre es Ivana Vaca Capielo y soy de Jujuy, de la Universidad Nacional de Jujuy. Saludos, Osvaldo, y a todos los presentes. Primero y principal, muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad de participar de este taller. En cuanto a la parte de aplicaciones de fitosanitarios, nosotros los agrónomos preferimos llamarlos fitosanitarios. Ahí me venía una duda respecto a los porcentajes que hablaba el señor de los fitosanitarios que producen deriva. Ahí hablaba de un 98%, si no me equivoco. Se ve que estamos manejando valores diferentes. Nosotros los agrónomos por ahí hablamos de que un 70% es lo que llega a lo que llamamos el blanco y un 30% es lo que genera deriva. Sobre todo cuando, como bien explicaba, no están dadas las condiciones respecto a lo que sería la parte de las condiciones óptimas de aplicación. Y otra cuestión que me parece que ahí, si bien creo que era un dato de CASAFE, cuando hablaban de los domis sanitarios, yo no sé si ahí hacía referencia a lo que llega por deriva, por el mal uso de los fitosanitarios, o por los que se utilizan de manera habitual en casa como para matar mosquitos, cucarachas, que muchas veces producen por el mal uso o por ahí, no sé si vieron que vienen los insecticidas con olor a lavanda, entonces por ahí eso hace que muchas personas le vayan a sentir el olor al insecticida y se terminan intoxicando. Yo no sé si ese dato es referido a esos insecticidas o por los que llegan por la deriva respecto a la mala aplicación. Si me disculpan por ahí, yo soy medio jodida con estas cuestiones, gracias. Sí, cuando se habla de ese tipo de intoxicación, se deben a distintos tipos de consulta e incluyen a las dos, ¿sí? Aquellas ocurridas con elementos que son en realidad domésticos, ¿sí? Como, voy a dar un ejemplo más simple, que en estos días vamos a empezar a usar todo el fusivape, que los chicos introducen en su boca, entonces produce ya una consulta por parte de la familia, y también de aquellas que están en relación con la actividad rural. Este tipo de consulta engloba a todos ellos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo una pregunta. Bueno, yo soy la ingeniera Viviana Núñez
Me presento porque no todos me conocen. ¿Cómo es la participación en el hoy por hoy de la entidad gremial de UATRE? ¿Ustedes han hecho alguna pregunta? Si no... ¿Cómo es la participación de UATRE? UATRE. Sí, UATRE, sí. Bueno, es un gremio que... a ver, voy a tratar de ser delicado en la... No, pero yo también. Sí. UATRE es un gremio que le provee o busca proveer a las empresas de empleados que tienen que ver con las actividades rurales. Claro, Y controlar, entre comillas, digamos, porque en realidad el control lo hace la SRT, la RT, controlar que el operario esté en la patronal cumpliendo las normativas con el operario. Esa debería ser la función de UATRE, ¿no? Claro, por eso yo preguntaba, ¿no? Un trabajo en equipo en realidad, en todas las actividades. Sí. Bueno, sí, pero como todo gremio, genera una relación un tanto conflictiva con las empresas, ya que muchas veces quieren imponer el trabajador a la empresa, siendo que son empresas privadas, claro. Y cada empresa tiene derecho a elegir su empleado. No, es indiscutible. Pero este problema no es de ahora, es histórico. Es un problema de hace muchos años. Lamentablemente, hace muchos años en la actividad rural y me he encontrado un par de veces con esos inconvenientes. En otras veces son muy útiles para solucionar problemas. Claro, tal cual. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, le voy a ceder nuevamente a nuestro jefe de posgrado. Bueno, a continuación nos vamos, como esta exposición es la más extensa, la que acabamos de presenciar, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso para activar las piernas y a los 5 minutos volvemos nuevamente a iniciar y a continuar con el resto de las exposiciones. Muchas gracias. Ahora, de este breve recreo, de este breve descanso, continuamos con la serie de exposiciones. En segundo lugar, va a también exponer otro profesor de la maestría en Seguridad y Higiene Ocupacional de la facultad. En este caso, va a exponer el ingeniero Juan Grané. El ingeniero Juan Grané es ingeniero químico, especialista en centrales nucleares y ciclos de combustible, egresado de la maestría en Seguridad y Higiene Ocupacional de esta facultad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en distintas industrias, como son la industria papelera, refinería, y 14 años de experiencias en el campo nuclear. Actualmente se desempeña como jefe de protección contra incendios en las centrales nucleares Atucha 1 y 2, y nos va a presentar el tema de servicio de seguridad y higiene ocupacional en centrales nucleares de potencia. Bueno, todo suyo, ingeniero Grané. Pasen por el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan correctamente? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, el tema un poco que quería presentar es el de cómo está constituido un servicio de seguridad y higiene ocupacional en una central nuclear de potencia. Hablamos de centrales nucleares de potencia cuando nos referimos a aquellas que generan energía eléctrica. Y ahí vemos, un poco para entrar en contexto, lo que es la distribución de esas centrales de generación de energía eléctrica a nivel mundial, donde ven que hay ciertos lugares donde se ve la concentración que tienen estos reactores
Y si vemos una imagen satelital tomada nocturna, vemos que es justamente en aquellos lugares donde el consumo eléctrico o el consumo energético es mayor. Y por eso es que se da que los reactores se instalan en los lugares donde la necesidad de generación de energía es más alta. Aquí en la Argentina tenemos, según el dato de fin de 2021, una generación bruta de 135.000 gigawatt-hora, y la composición de esa matriz energética en un 59% es de origen térmico, el 25% es de origen hidráulico, el 12% es renovable, que es un número que está creciendo, es el que mayor crecimiento viene teniendo, y el 4% en nuestro país es de origen nuclear. ¿Cómo es que se distribuye esa energía? Porque, como ustedes habrán visto, hay centrales que están ubicadas en puntos estratégicos, y de ahí hay un sistema argentino de interconexión que se llama SADI, o Sistema Interconectado Nacional, a través del cual se transmite esa energía, se transporta desde los lugares o desde los puntos de generación hacia los lugares de consumo, en este caso en nuestro país, en la mayoría de los casos en líneas de 500 kilovolts, en alta tensión. Si hablamos de centrales nucleares en Argentina, tenemos la central nuclear de Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, en el centro de nuestro país, con una capacidad instalada de 683 megawatts eléctricos, y las centrales nucleares Atucha 1 y 2 de 362 megawatts y 745 megawatts eléctricos. En el caso de Atucha 1, que es la que vemos a la derecha de la foto, es la primera central nuclear construida en Latinoamérica. En el año 68 comenzó la construcción y empezó a generar energía y a transportarla, a entregarla al Sistema Interconectado Nacional en el año 74. Yendo más un poquito a cómo está organizada lo que es el personal dentro de una central nuclear, lo que es la organización en sí. Hay una dirección, obviamente, esto es a nivel genérico, ¿no? Hay un sector de operaciones, mantenimiento, ingeniería, seguridad, las cuestiones administrativas, compras y demás, y recursos humanos. En líneas generales esa es la estructura general de cómo está diagramada la organización. Uno más. Y si vamos específicamente a lo que hace a la seguridad, ahí encontramos diferentes departamentos: el Departamento de Seguridad Radiológica, el Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, el Departamento de Emergencias y el Departamento de Seguridad Física, que es aquel departamento que se encarga de la protección del patrimonio, específicamente la vigilancia y los controles de acceso. Específicamente lo que más nos interesa a nosotros es la parte de seguridad, higiene y medio ambiente, que es el tema más interesante para esta carrera, para esta materia, para esta maestría, perdón, que se dicta aquí en la escuela. Y vemos que ese departamento de seguridad industrial, en este caso hablando de las centrales nucleares Atucha, está dirigido por es un requisito para poder ocupar ese departamento y la jefatura de ese departamento, ser ingeniero con posgrado. Luego tiene 3 divisiones: la parte de seguridad industrial de cada una de las unidades y la de gestión ambiental, que es común para todo el sitio, que también para ocupar esos puestos se debe ser ingeniero con posgrado. Y luego, por debajo de esa línea, aparece la parte de profesionales licenciados, que ocupan el rol de supervisor para ambas unidades, y por debajo los técnicos, que también tienen que ser personal especializado universitario. En este caso, lo importante para destacar en esta organización es que esta maestría
lo que busca, y una de las oportunidades que le da a los egresados, es la posibilidad justamente de destacarse y de acceder a los puestos de mayor rango dentro de lo que es el servicio de seguridad e higiene, en este caso para una central nuclear. Y bueno, yendo específicamente a cuáles son las funciones de las cuales se encarga el servicio de seguridad e higiene ocupacional dentro de una central nuclear de potencia, básicamente son la gestión de permisos de trabajo para diversos tipos de trabajo, como puede ser trabajos en altura, que bueno, ya la referencia normativa la dio mi colega Hilario anteriormente, pero a partir de los 2 metros de altura, aquí en Argentina se considera trabajo en altura y por ende hay que aplicar ciertas medidas de prevención especiales. Por lo tanto, hay un permiso de trabajo específico para ese tipo de trabajo en estas centrales. Lo mismo aplica para trabajos de izajes, donde se pueden discriminar en 2 tipos de izajes comunes, que son tareas sencillas de movimiento o de elevación de cargas sin demasiado traslado o que no sean demasiado complejas, y aquellos izajes que se consideran críticos, por ejemplo, cuando hay que trasladar la carga por encima de algún equipo crítico para la seguridad nuclear de la planta, o en algunos casos donde hay que trasladar, por ejemplo, alguna carga de características de gran envergadura o en espacios o ambientes donde las inclemencias del tiempo pueden jugar un rol preponderante. También hay permiso especial para lo que es trabajos en caliente, para el personal o por ahí los que nos están mirando de otros países. Trabajos en caliente nos referimos a donde se genera como parte de la tarea alguna llama abierta o algún punto una fuente de ignición, que pueden ser trabajos de amolado, soldadura o cualquier actividad donde se generen puntos incandescentes que pueden llegar a provocar o a derivar en un incendio. Para eso también hay un permiso de trabajo especial. También hay otro permiso para lo que es ingreso a espacios confinados, donde hay que tener en cuenta el rol de vigía, las mediciones previas al ingreso al espacio confinado, las características que tiene el espacio confinado que están previamente evaluadas, y también se hace un rechequeo de si esa evaluación sigue siendo vigente, y los medios y un preplan que se elabora para, en caso de que esas medidas de prevención no funcionen, cómo se va a efectuar el rescate de las personas de dentro del espacio confinado. También tenemos otro permiso de trabajo para excavaciones, donde ahí es normalmente un permiso que tiene una duración mayor, porque las tareas así lo requieren, y donde se dejan en consideración cuáles son las medidas a implementar en ese tipo de tareas, en las excavaciones, talud, alejamiento de la tierra que se va sacando de la excavación respecto del borde de la misma, las condiciones de acceso y el egreso fundamentalmente de los trabajadores, porque en caso de un derrumbe tiene que haber al menos, con la expectativa es que haya al menos 2 vías de escape en diferentes puntos de la excavación, de forma tal de, en caso de que una no quede habilitada, los trabajadores puedan evacuar por la otra. Y también las condiciones y los puntos de detención al momento de realizar determinadas maniobras, como por ejemplo con máquinas. Son máquinas grandes, no debe haber personas dentro de la excavación, y cierto tipo de detalles adicionales que también se van dejando registro en el permiso de trabajo, para que luego vamos a ver cuál es el rol del personal técnico ahí en esas tareas. También para trabajos con riesgo eléctrico tenemos otro permiso especial, donde se dejan en condición escrita la aplicación de las 5 reglas de oro que
calculo que todos debemos de conocer los que estamos en el ámbito de la seguridad e higiene. Para trabajos con carga térmica, bueno, tenemos una legislación en Argentina dentro de lo que es el decreto 351. Hay una parte que habla de carga térmica y estrés térmico. Entonces tenemos un permiso de trabajo específico para realizar las mediciones y establecer el régimen de trabajo en función de una tabla que se encuentra incluida dentro de esa legislación. Y bueno, para productos químicos también tenemos un permiso especial donde se detallan cuáles son los pasos en los cuales se va a trabajar con ese producto químico en una determinada tarea y cuáles son los elementos de protección personal que se deben de utilizar para la tarea y cuáles son las medidas de control que se van a aplicar para poder trabajar de manera segura. Otras actividades que también desarrolla el personal del Servicio de Seguridad e Higiene es la capacitación sobre los riesgos en el trabajo a todos los niveles, desde la dirección de la compañía hasta incluso el personal contratista. Bueno, nosotros tenemos una legislación que nombra al empleador como principal responsable de la entrega de los elementos de protección personal y ropa de trabajo. Hay una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la 299 del 2011, donde se especifica la metodología de entrega y registro sobre todo. Así que bueno, eso también está dentro de las funciones que tiene el personal. En este caso no es personal técnico, sino que es personal administrativo, pero es otra de las funciones que tiene el Servicio de Seguridad e Higiene, ¿no? También la revisión y habilitación de andamios y escaleras móviles. Bueno, para trabajos en altura hay una expectativa de trabajar sobre andamios en la mayoría de los casos, y las escaleras móviles solo se permiten para aquellas actividades sencillas que se puedan realizar manteniendo de manera permanente 3 puntos de apoyo, o sea, ambos pies y una mano para realizar la tarea, y en el desplazamiento siempre tiene que haber 3 puntos de apoyo. Pero a su vez, bueno, esas escaleras que se utilizan en esos casos especiales tienen una serie de habilitaciones de revisión, básicamente anual, donde se verifica que la escalera esté en condiciones, si es una escalera dieléctrica, que tenga las patas de manera adecuada, que no esté envejecida la fibra, porque normalmente son de fibra de vidrio, y en aquellas escaleras de aluminio que no estén doblados los peldaños y que tenga todos los peldaños, que no haya sido modificada y demás cuestiones. Y en el caso de los andamios, bueno, cuando el proceso es un poco más complejo, porque cuando se requiere un andamio para realizar una tarea, al inicio del armado del andamio se le cuelga una identificación de prohibido usar, una vez que se empieza con el armado, y una vez que se finaliza la tarea de armado, se hace una revisión, una inspección, para verificar que el andamio haya sido armado de manera correcta, que tenga su doble baranda y su rodapié, que las escaleras, si son internas, tengan la tapa, y si son externas, estén amuradas de manera correcta, que el arriostramiento del andamio sea el adecuado, y para andamios de más de 6 metros de altura o andamios en voladizo o colgantes, se requiere de un cálculo estructural, y el cálculo estructural se realiza sobre un diseño de andamio específico, con lo cual el técnico de seguridad e higiene también verifica que el andamio en ese caso haya sido armado de acuerdo al diseño que se definió en el cálculo estructural, para asegurarse de que no haya un colapso de esa estructura. En aquellas particularidades, cuando un andamio no se puede armar con su doble baranda y rodapié, o el piso no puede armarse de manera completa porque el andamio está armado alrededor de algún componente, hay una habilitación con restricciones, que es un cartel de color amarillo, donde se dejan registradas esas restricciones, cuáles son las protecciones que debería tener el andamio y no las puede tener por esta condición particular. Y bueno, cuando el andamio sí cumple con todas las
con todas las características que debe tener para poder realizarse el trabajo de manera segura. El cartel de habilitación es de color verde. Después, bueno, hay otro trabajo también que se hace de manera estacional normalmente, como también comentaba Hilario, algunos trabajos en la actividad rural que tienen estacionalidad. En este caso, se hace de manera anual una revisión y por ende habilitación en caso de que estén de manera correcta, de todos los accesorios que se utilizan en los izajes. Esto estamos hablando de fajas sintéticas, eslingas metálicas, grilletes, cáncamos y otros dispositivos especiales, perchas y otros dispositivos que se utilizan como accesorios para los izajes. Esto se hace de forma tal de evitar la caída de elementos durante una tarea de izaje. Dentro de lo que es el negocio o el ámbito nuclear de las centrales nucleares de potencia, el factor de riesgo de accidentes más alto es el de trabajos en altura, es el que provoca la mayor cantidad de accidentes. Pero si hablamos de criticidad o de gravedad de los accidentes, el que está segundo en la lista, pero que genera accidentes de mayor gravedad, justamente son los izajes. Los izajes en general son accidentes fatales. Por eso es que en esta industria se le da muchísima importancia a todo lo que son trabajos en altura y tareas o actividades de izaje. Y otra, creo que la última que tengo acá en este listado de las funciones que realiza este servicio dentro de una central nuclear son las inspecciones de seguridad e higiene en todos los edificios, donde en este caso lo que se hace es la verificación del cumplimiento de este decreto y muchas de las características que ya mencionó Hilario en su presentación, que tienen que ver con el estado de los baños, la cantidad de baños obviamente, que es una cuestión fija, pero el estado, la accesibilidad a los edificios, salidas de emergencia, cargas de fuego transitoria, condiciones de riesgo de tropiezo, o sea, desniveles o baches en el piso o en las calles que puedan generar alguna caída a nivel. Y todo ese tipo de desvíos que se van relevando se reportan en una serie de planillas de inspección y se realizan obviamente las gestiones para corregirlos. Siguiendo con las actividades, otra de las participaciones que tiene el servicio, ya no a nivel de técnico, sino más a nivel de jefatura, participa dentro de lo que es la habilitación de los gruistas, donde el servicio de seguridad e higiene es el responsable de verificar que una persona que quiere habilitarse para manejar una grúa o un puente grúa o un autoelevador haya cumplido con las capacitaciones que debe tener para el equipo que quiere habilitar o que está solicitando la habilitación, que tenga el examen psicotécnico aprobado correspondiente de acuerdo a la resolución 43 del año 97 y que haya un aval de parte de su jefatura que está de acuerdo con que la persona sea habilitada para el uso del equipo. Una vez que están todas esas etapas cumplidas y hay un formulario que se completa y firma cada uno de los participantes, el último eslabón de esa cadena es el Servicio de Seguridad e Higiene, que es quien emite una credencial de habilitación y dentro del procedimiento se establece que ante una mala maniobra o ante un accidente relacionado con el gruista y el equipo para el cual está habilitado, hay una remoción, se revoca de manera temporal esa habilitación y eso lo hace también el Servicio de Seguridad e Higiene. Y en caso de encontrarse que la persona incumplió alguna norma de seguridad y es responsable del incidente o el accidente, se hace la inhabilitación efectiva de ese permiso
y en caso de que se descubra, luego de la investigación del accidente, que fue una falla mecánica y la persona no tuvo ninguna responsabilidad, se le devuelve la habilitación para que continúe trabajando. Después, bueno, también requisitos legales, se hacen mediciones ambientales, periódicas de nivel de ruido, nivel de iluminación, estrés térmico, atmósferas explosivas, eso que dice Boxes, compuestos orgánicos volátiles, porcentaje de oxígeno más que nada para los accesos a los espacios confinados, y demás cuestiones también ambientales. Como lo comenté antes, también el Servicio de Seguridad y Higiene es responsable parcialmente por el desempeño de los contratistas, que si bien nuestra legislación exige que a partir de determinada cantidad de personas o trabajadores equivalentes, el contratista tiene que disponer de horas profesionales, ya sea a nivel técnico o a nivel profesional, va increciendo el requerimiento en función del incremento de trabajadores equivalentes, pero a su vez el Servicio de Seguridad e Higiene de la planta tiene que realizar una serie de inspecciones, es el contralor de las actividades que desarrollan los contratistas dentro de la instalación, y a su vez también controlar obviamente todo lo anterior que comentamos, sea andamios, si van a armar su propio andamio, elementos accesorios, paisajes y demás. Otra de las funciones que tiene el Servicio de Seguridad y Higiene obviamente es el reporte de incidentes y accidentes y la gestión de todas las investigaciones de esos accidentes que ocurren dentro del sitio, que como nuestra legislación lo indica, el dueño de casa es el responsable primario. Y por último, bueno, la confección de indicadores de gestión, que son los que permiten medir el desempeño de este sector y orientan en función de aquellos factores que tuvieron el desempeño más bajo, a cuáles son los objetivos a mejorar, que se trazan, se fijan de manera anual, a través del trienio también, de manera trianual y quinquenal. Se definen diferentes metas para diversos objetivos y desde allí se hace la mejora continua del sector completo. No sé si hay alguna pregunta relacionada con esto. Hasta aquí mi presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún concepto que quieran ampliar? Si no, le damos paso al siguiente expositor. Muchas gracias. Barreira, la exposición de Barreira. Continuando con la serie de exposiciones, voy a leer una breve síntesis de la actividad académica y profesional del siguiente expositor, el licenciado Guillermo Barreira. El licenciado Guillermo Barreira es licenciado en Relaciones Laborales por la Universidad de la Marina Mercante, especialista en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, licenciado en plantas propulsoras marinas de la Escuela Nacional de Náutica, magíster en seguridad e higiene laboral de nuestra facultad. Además es marino mercante y ha desarrollado su actividad durante 30 años en la gestión operativa en distintos buques de la Marina Mercante y 18 años en IPF. Nos va a presentar.
su tema, que es siniestralidad y el exceso de normativas de seguridad en refinerías de petróleo. Este tema es una muy breve síntesis de la tesis en la cual el licenciado Guillermo Barreira ha defendido y ha podido acceder a su título de magíster. Muy bien, licenciado Barreira, el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Juan y Hilario que van a aportar también a esta causa. Adelante, John, si quieres. Una más. Una más. Y acá. Bueno, muchos hemos escuchado a Hilario y a Juan hablar de todas las normativas y todas las cuestiones que estamos viendo, y esto de alguna manera para mí fue en mi actividad laboral fue un poco descubrir, ¿no?, cuál es la confusión a veces que tienen los trabajadores al tratar de interpretar esta cuestión de las normas. También algunas debilidades que existen en la aplicación por la redundancia de procedimientos. A veces escribimos cosas y hacemos cosas sin observar que estamos perdiendo el objetivo de lo que estamos escribiendo. Realidad es un procedimiento, ¿no? Decimos, queremos escribir algo, pretendemos escribir algo, y la realidad nos indica una cosa, y el procedimiento que escribió una persona desde un escritorio tal vez nunca vio la tarea. Ese es otro problema. Cosas no cumplibles, ¿no? Falta de precisión en la aplicación. A veces cuando queremos intervenir estas normativas, que son muchas, y tenemos la 19.587, la 13660 en petróleo, el tema de las normas ISO, calidad, ISO 18.000, 19.000, todas las ISO que pueda haber. Entonces, todas estas cuestiones hacen que la precisión en la aplicación de la norma sea un poco difusa. Y, en definitiva, determinar una lógica unificada para toda la tarea diaria, porque la persona tiene que ser operativa. Todos trabajamos en sistemas operativos que no podemos estar pensando directamente en una norma o qué norma aplicar. Adelante. Vamos a ver si podemos hacerle clic al vínculo. Al vínculo. A la flechita. A ver si no se traba, ¿no? Bien, avanzamos con esa. Esta es una instalación, estamos cerca de acá de Colea. Esta es la planta de Sud, donde tiene vinculaciones con el puerto, con una estación de bombeo que recibe y envía productos por intermedio de ductos a La Plata, GLP y el resto de las plantas que existen en el famoso complejo del sur. Adelante. También tenemos vinculaciones. Esto es un poco ver cuál es la problemática del por qué los procedimientos a veces conflictúan, ¿no? En IPF tenemos vinculación por intermedio de tuberías con distintas empresas. Todas estas empresas tienen las mismas problemáticas que teníamos en IPF nosotros con el tema del cumplimiento de los procedimientos y las normativas. Adelante. Bueno, ¿cómo es un mapa de proceso? La distribución logística, los programas que existen de logística para transportar, puede ser por ducto, puede ser por camión, puede ser por buque, y todas estas cuestiones llevan a tratar de consolidar en un solo formato las problemáticas de la logística y evitando los conflictos o evitando también los accidentes e incidentes que puedan ocurrir. Adelante. Abastecimiento de producto, recepción, almacenamiento, despacho, distribución por camión, buque tanque y ferrocarril. Me había olvidado también que podemos también distribuir combustible por ferrocarril. Adelante. ¿Cómo están dispuestas todos los procesos logísticos dentro de la República Argentina? YPF particularmente tiene 3 refinerías, Plaza Winkle, Luján del Cuyo, Refinería de La Plata, y el resto son plantas donde se almacenan y se despachan productos, ¿sí?
todas estas plantas con su problemática particular y con situación particular. No es lo mismo estar a lo mejor en Ushuaia, como de Rivadavia, Río Gallegos, que estar en Barranqueras, CDU o la parte central. Temas de temperaturas, temas de conflictos de otros tipos, temperaturas excesivas en los combustibles, bajas temperaturas en los combustibles, etcétera, etcétera. Todos los problemas o situaciones que podemos tener con riesgo con las plantas en particular y con el petróleo en general. Adelante. Sí, ¿otra más? Otra más. Bueno, esto es como es el precio de facturación. Veamos a ver si hay una más. ¿Otra más? Ah, listo. Nada más que ver cómo es la disposición de la logística y la complejidad de las plantas. Todo lo que en una planta y todo lo que se tiene que hacer o formar dentro de la normativa de la planta, decimos, ¿cómo lo rescatamos? ¿Dónde logramos? 19.577, 351. Y acá apareció algo muy particular hace mucho tiempo, que a lo mejor Juan lo debe haber vivido, que el Servicio de Seguridad y Higiene le otorgó o dijo que el dueño de casa, como bien nombró él, tiene que ser él y su gente hacer seguridad integrada. Y la seguridad integrada fue el gran problema de darle al operario, darle al jefe, darle al supervisor la responsabilidad de tener que entender también esa normativa. Adelante. ¿Qué nos preguntamos al respecto? Los actos inseguros son producto de lavación o incumplimiento de normas, como bien había nombrado Hilario recién y también lo rescató Juan. ¿De qué manera podemos hacer o vincular los actos inseguros con las instalaciones de petróleo? ¿Qué normas y procedimientos debemos aplicar en la tarea diaria? Toda esa problemática la tiene desde el gerente de la planta, el jefe de operaciones, sus supervisores y el operario. Entonces, ¿cómo hacemos para aunar y que la persona cumpla con las normas y los procedimientos sin tener que pensar cuál es la norma y procedimiento a aplicar en ese bendito momento? Bueno, acá nació el problema, o por lo menos la pregunta problema. Adelante. ¿Qué sucede con las personas trabajando en los distintos niveles de responsabilidad? Lo puse acá como una especie de somos víctimas en algunas oportunidades y en otras somos verdugos, ¿sí? Cuando uno está en un mando medio, tiene que cumplir y hacer cumplir, como se dice, las normas, y así es víctima y verdugo. ¿No? Mirá, no cumpliste tal norma, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Responsable, actor. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Se desalientan la aplicación de las normas o tenemos que tratar de alentar a que se cumplan las normas? Dicotomías que existen y van a seguir existiendo, espero que en breve se vayan dilucidando. Y acá tomo un caso como caso emblemático, y me sirve lo que dijo Juan, el caso de Uncefiel. El caso de Uncefiel fue una conjunción de fallas operativas, como mostró Juan en su slide, administrativas, mantenimiento y seguridad. Todo falló. El caso de Uncefiel fue un caso de un incendio en Inglaterra, de una planta de almacenamiento de combustible, donde habían hecho un trabajo de control sobre los niveles de tanque y no los habían chequeado. Al no chequearlo fue desastroso. Empezaron a recibir por dos líneas distintas. Al recibir por dos líneas distintas aumentaron el caudal y el aumento del tanque. Al no tener esas alarmas en debido orden, empezó a derramar y nadie se dio cuenta. Bueno, desastre total. Caso de Uncefiel, si pueden, lo buscan. Lo de las estadísticas no lo voy a tocar en este momento. Adelante. Parte de la solución del problema, o por lo menos ir buscándolo, y donde yo lo ataqué, es desde la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que es un tema de un escrito de Durkheim, donde él propone o dice que la división del trabajo en algunos casos es importante, pero en otros casos no debería existir división del trabajo para resolver las cuestiones. Bueno, ¿cuál es la cuestión?
Si nosotros tenemos las normativas confeccionadas, si las personas saben qué cosas hacer cada uno en su sector, si está bien relacionada la división del trabajo, no debería haber problema. Ahora, aparece el problema cuando te dicen, vos sos el dueño de casa, sos seguridad integrada y tenés que cumplir porque es un mandato. Ahí es donde se empieza a patear el tablero y a veces empezamos a hacer cosas que no corresponden. Tungen habla del suicidio en su parte 3 y 4, que es el fatalista y es el anónico, que en el fatalista habla del, o no, yo lo propongo como el exceso de normativas, ¿sí? Y en este caso hay personas, o hay distintos actores que dicen, si tengo exceso de normas, ¿qué hago? ¿Las cumplo o no las cumplo? Y empiezo a entrar en una situación de pánico. Y esa situación de pánico nos trae inseguridad. O nos vamos a otro caso extremo, la anónica. Los cambios acelerados de situaciones, como pasó en el caso de UNICEF. Y yo tengo que cumplir esto y no lo cumplí porque nunca me enteré. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Bueno, lo anómico. Ahí empieza de nuevo la dicotomía de saber qué hacer o qué no hacer y cómo colaboran los mandos medios en cada una de esas cosas. Adelante. Vamos un poco rapidito, pero vamos bien. ¿Cuál fue, o cuáles son los objetivos buscados? ¿O cuál fue el objetivo buscado? Bueno, que la vinculación entre la ocurrencia de actos inseguros en las instalaciones y la cantidad y diversidad de normas y procedimientos debería tratar de asociarse, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una ocurrencia de actos inseguros, que son la evasión de normas, justamente, pero ¿qué norma cumplir? ¿Cuál debería haber cumplido? Porque a veces también, aparte, no está en esta etapa, pero a veces castigamos a la persona por decir, esta norma no se cumplió, pero nunca la supe. Entonces, cometí un acto inseguro solamente para salvaguardar la integridad de alguien. ¿Por qué? Porque alguien escribió un procedimiento hecho a medida. No sé si se entiende. Adelante. Bueno, evaluar la eficacia del cumplimiento de las normas y procedimientos, este sería otro objetivo específico de la tarea o de lo que se busca a posteriori. ¿Cuál es la motivación del trabajador a la hora de observar las normas y los procedimientos? ¿Cómo deberían aceptar esa cuestión y cómo encasillarla? Y por último, evaluar la responsabilidad de las gerencias de planta para que esos procesos y estas distintas normas no sean tiradas como una bolsa sobre el operador o los jefes, sino ir dándola puntualmente como para que la puedan ir procesando. Adelante. Bueno, ¿qué debemos hacer o qué deberíamos hacer dentro de cada uno de los sectores o de las plantas? Estudiar la cantidad de normativas, ver cuáles se aplican y cuáles no, y sacar las que no correspondan, eliminarlas, dejando de lado la carga administrativa para buscar realmente causas raíz de los accidentes y no andar indagando cuestiones superfluas, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a hacer investigación de accidentes olvidamos la causa raíz y buscamos más culpables que otra cosa. Acciones correctivas en los sistemas, ¿sí? Que estas acciones correctivas deberían lograr hacernos versátiles a los sistemas y no complejos, ¿no? Muchas veces cuando estamos haciendo acciones correctivas estamos buscando algo simple y lo complejizamos, no. Esto no entra dentro de la situación, lo eliminamos, lo sacamos. Bueno, este último punto es un tema que más de uno lo habrá vivido, es la lucha entre la productividad y la seguridad del eje social, ¿no? Cuando queremos más productividad, ¿a expensas de qué? De la salud y de la seguridad del trabajador, a expensas de hacer un daño a la sociedad. Bueno, creo que es uno de los temas más puntuales, ¿no? Eliminar esa lucha, decir, mira, acá lo que importa es la productividad, no, acá lo que importa es la salud y la seguridad de las personas. ¿Y qué pasa con la sociedad? Porque si uno explota Atucha o una planta de combustible, no va a ser gratis, va a sufrir mucho la sociedad.
Evitar que la comprensión y la aplicación de las normas se delegue en el trabajador solamente, sino que alguien de rango superior se haga responsable de esto y no decir no lo cumpliste, un poco lo que decía Hilario hoy, y evitar proponer instructivos innecesarios que solo lleven a salvaguardar el puesto de trabajo. Esto era lo que hablaba anteriormente, es decir, yo hice un procedimiento porque tengo que salvarme. No me importa si el trabajador lo cumple o no lo cumple, lo entiende o no lo entiende. Esto ha pasado mucho, por lo menos en el rubro donde yo estuve, pasó, no así de la manera elegante que la cosa es un poquito más ordenada, pero incluso ha pasado mucho. Y en las plantas de despacho de combustible también, porque es tema común en el polo y en las distintas plantas que hemos tenido charlas diversas, ¿no? Adelante. ¿Qué deberíamos aportar o qué busco yo aportar con esto? Analizar el grado de cumplimiento de las normas y procedimientos en orden cuantitativo, ¿sí? Ver si esta cantidad de normas que yo estoy haciendo son las correctas o deben ser menos. Utilizar a Virgil o Merton con respecto a la norma para que las normas y los procedimientos en una organización sean utilitarias, ¿no? Y no conlleven aplicaciones de bueno, lo tengo que hacer porque tengo que hacer. Tengo que hacerlo porque hay algo que implica que tiene que ser beneficioso para todos. Delimitar tareas para cada trabajador sin llegar a la división del trabajo completa, pero sí ampliando la descripción del puesto. Acá me voy a detener un poquito porque la vez pasada también hablaba con un colega y decía, ¿ustedes hacen descripciones, tienen en la empresa descripciones del puesto? Sí, y en las descripciones del puesto está lo que esa persona tiene que cumplir de seguridad. Nunca lo vimos. O sea, tenemos una descripción del puesto que es despersonalizada, pero ¿sabemos cuáles son los riesgos de ese puesto? Nunca lo analizamos. Y no se analizan. Hilario, Juan, vos que estás en la... No se analizan en la descripción. Recursos humanos no hace el análisis del puesto en la parte de seguridad. Es un problema muy grave, bueno, esto debería aportar a que cuando la persona ocupa el puesto sabe cuáles son sus riesgos, entonces les disminuye un poco esa ansiedad y ese estrés. Adelante. Bueno, obviamente volvemos a lo mismo, que como conclusión de buscar esta vinculación entre la ocurrencia de actos inseguros en estas instalaciones y la diversidad de normas y procedimiento de trabajo. Vuelvo a lo mismo, ver cuáles son las que sirven y cuáles no, y eliminarlas, pero eliminarlas, tomar la conciencia de poder eliminarlas, ¿sí? Confusión de los colaboradores sobre qué norma y procedimiento abordar en cada situación, el impacto negativo que esto trae a la seguridad y salud ocupacional, debilidades en la aplicación de las normas generando una acción, no tengo miedo, entonces no lo hago, no cumplo porque mejor me quedo quietito. Las acciones redundantes, adelante. Que la realidad no condice con lo que piden las normas y procedimientos, ¿no? Lo volvimos a repetir esto y no voy a dejar de actuar sobre que la realidad no condice con lo que a veces las normas piden. No hay precisión en la aplicación y en unos casos muy puntuales se desconocen algunas normas antiguas que abarcaban mucho más y empezaron a disgregarse por otras cuestiones. La 13660 es un caso muy particular. El exceso de exigencias por parte de la agencia por el cumplimiento de objetivos y perder de vista la salud y seguridad ocupacional. Adelante, creo que estamos al final y bueno, no sé si me alcanzó el tiempo, si fue muy rápido, si se entendió y bueno, escucho alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, muy bien. Muy bien. Para finalizar este ciclo de exposiciones, vamos a escuchar al expositor Juan Manuel Forrado Conés.
Juan Manuel Ferraro Conesa es capitán de infantería del ejército retirado. Además es abogado recibido en la Universidad Católica de Salta. Cursó una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como gerente de seguridad patrimonial de Exologística, empresa del grupo multinacional International Trade Logistics, con operaciones en Argentina, Brasil y Uruguay. Cursó como alumno de la Maestría de Seguridad e Higiene Ocupacional en nuestro instituto durante los años 2021 y 2022. Acaba de finalizar sus estudios exitosamente. Y nos va a presentar casualmente su plan de tesis al cual se va a abocar ahora que terminó sus estudios. Ferraro Conesa, el auditorio. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle al coronel Aldao y al doctor Ferro la oportunidad que me dan de exponer este tema que es mi proyecto de tesis. Me voy a escudar en mi condición de alumno para ser más que breve. Bueno, mi proyecto se llama el uso de la herramienta BOWTI para la reducción de riesgos en los procesos logísticos. Bueno, como escucharon en la presentación, soy oficial retirado del ejército y abogado, cuestión que por ahí a algunos les parece extraña, porque esta disciplina está más relacionada con los ingenieros, así también me costó la maestría, ¿no? Pero me desempeño como gerente de seguridad patrimonial en una logística multinacional y tengo un vínculo muy estrecho con el área de seguridad, salud y medio ambiente, por lo cual trabajamos de una manera muy coordinada y la maestría me ha ayudado a comprender muchas de las tareas que tenemos que realizar en nuestra compañía. El tema que he elegido es el uso de la herramienta BOWTI. BOWTI en inglés es moño, quiere decir moño, y lo van a ver más adelante cuando muestre un gráfico de un BOWTI. Esta metodología se utiliza en muchas empresas en el exterior. La compañía en la cual trabajo es de origen, tiene origen, sus accionistas son de Singapur, y esta metodología es la que se utiliza para analizar los riesgos de seguridad, salud y medio ambiente en la empresa. Primero voy a hacer una breve introducción al tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos, digamos, convivimos con ellos habitualmente y de alguna manera hay algunos que tenemos naturalizadas las medidas preventivas para esos riesgos. ¿Puedes pasarla así? Esto que vemos acá es el esquema del queso suizo, ¿no? Voy a tomar un ejemplo por ahí fácil, pero para graficar, para hacer más gráfico esto. Cuando cruzamos la calle, por ejemplo, asumimos un riesgo, pero tenemos una serie de medidas preventivas que hacen que ese riesgo sea minimizado y hasta normalmente anulado, ¿no? Medidas de ingeniería, medidas administrativas, medidas de comportamiento. En el cruzar la calle, el respeto de las normas de tránsito, del semáforo, el uso de la senda peatonal para los peatones, el control de la velocidad para los conductores, etc. Pero acá en el esquema queso suizo vemos que en esos agujeros siempre, como decimos muchas veces, se alinean los planetas o se alinean los peligros acá y se van dando las condiciones en las cuales el error o el incumplimiento de alguna norma va superando las medidas preventivas y se produce el incidente, en el caso, por ejemplo, del ejemplo del tránsito, un accidente, ¿sí? Entonces, a partir del accidente se tienen que tomar las acciones para mitigar o hacer
de las consecuencias del accidente o del incidente de este caso. Bueno, el GoType lo que busca es de alguna manera desmenuzar ver en detalle los distintos riesgos que en el caso puntual de mi proyecto de tesis aplicado a las operaciones logísticas, a los procesos logísticos, busca eso, ver en detalle los riesgos de cada operación. Tenemos contabilizado aproximadamente alrededor de 30 riesgos en cada operación de las que se desarrollan en las unidades de negocio en una empresa logística de envergadura como esta. Las operaciones de transporte, las operaciones de estivado en los depósitos, etc. Como ejemplo, pasar a la siguiente placa. Esto que está acá es la matriz RAM. En la matriz RAM uno puede ver que a través de los colores podemos identificar los riesgos más leves, medios o graves. Lo que hacemos con el GoType es analizar los riesgos que tienen, del que tipo de ocurrencia sería medio o grave, y son los de amarillo o rojo. Por ejemplo, les decía el tema de la cantidad de riesgos que algunas operaciones pueden generar. En el caso del transporte, en la compañía donde trabajo yo, hacemos transporte. Mi área controla a través del sistema de seguimiento satelital alrededor de 5.800 viajes mensuales a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, la capital federal, y sobre todo de la provincia de La Rioja y de Córdoba, por lo cual el riesgo en el transporte es grande. Algunos de los riesgos identificados en el transporte de carretera que tenemos determinados en la compañía son, por ejemplo, el derrame de un producto peligroso a raíz de un vuelco, una colisión o el mal estivado de la carga, el incendio de la unidad, el choque o vuelco por fatiga o distracción del conductor, pérdida de control del vehículo durante el transporte, etc. A partir de estos riesgos se hace un análisis del mismo detallado, teniendo en cuenta lo que habíamos visto antes en el esquema del queso suizo, ¿no? Las distintas medidas preventivas, o sea, las que se deberían realizar para evitar el incidente, y en el caso de que se lleve adelante el incidente, el posterior recupero de las medidas de mitigación de las consecuencias. Pasar al siguiente plano. Bueno, acá podemos ver el moño que les comentaba recién. Este es el GoType. ¿Sí? En este caso, yo puse 2 o 3, con ver uno solo alcanza para explicar lo que es, ¿no? Acá vemos los controles preventivos para un evento puntual de derrame de producto peligroso, ¿sí? Teniendo en cuenta el aseguramiento de la carga, el vuelco o la colisión, en cada uno distintas formas de control para evitar llegar al incidente. Ahora, si el incidente se produjera, tenemos después las formas de mitigación y de recuperación. Nosotros, a través de esta herramienta, a lo largo de los años, hemos bajado sustantivamente la siniestralidad en la compañía, y lo que busco yo a través de mi tesis es un método como este, que en nuestro país no es muy conocido, seguramente algunos colegas del exterior lo tengan mejor conocido. Yo hasta ahora lo que vengo investigando no es un método que se utilice mucho en el país, prácticamente lo encontré solamente en mi compañía ahora, y la idea de la tesis es
demostrar que este método en los procesos logísticos contribuye a disminuir sustantivamente los índices de siniestralidad. Me estoy basando en estadísticas que tenemos de los últimos 10 años de los accidentes laborales que hemos venido sufriendo en la compañía y también a través de encuestas a los operarios y a los mandos medios de la compañía. Anda la última placa, por favor. La siguiente. Bueno, acá estos son otros modelos de Bowtie para otros tipos, más que nada mostrarles que a cada riesgo se le puede asignar un modelo de Bowtie, se puede desmenuzar y ver en detalle cada riesgo y de esa manera es más fácil encontrar la manera de mitigar o realizar controles previos para evitar llegar al incidente. Y ya pasé a la última. Bueno, el objetivo que me he propuesto para mi tesis es mensurar el nivel de eficacia de este modelo Bowtie para reducir los riesgos en eventos no deseados en procesos logísticos. Los objetivos específicos que me fijé es en definir mediante este método el riesgo del daño máximo de las tareas operativas, establecer las medidas de control y mitigación mediante el método de Bowtie y ver cómo surgen de cada amenaza de riesgo y determinar las medidas de recuperación para cada consecuencia identificada mediante el método de Bowtie. Entonces, mi hipótesis busca señalar que la utilización de este método es una herramienta que reduce los riesgos surgidos en los procesos logísticos. Digamos, de una manera fáctica, yo lo vengo viendo por la estadística que manejo de mi compañía. Mi idea a través de mi tesis es demostrar que este modelo sirve para aplicar en distintos, no solo en el caso mío, trabajo con los procesos logísticos, pero siendo un modelo muy poco desarrollado en nuestro país, la idea es lograr que este método se aplique a otras disciplinas en el futuro para contribuir a analizar de una mejor manera los riesgos y minimizarlos en la medida que se pueda. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluido esta jornada de difusión de la maestría, jornada de actualización profesional, en donde hemos tratado de abarcar todos los niveles académicos que tenemos en la maestría. Hemos escuchado a 2 profesores, a un alumno que finalizó y defendió su tesis y a un alumno que terminó de cursar y comienza la elaboración de su tesis. Agradezco a los señores expositores la predisposición y el nivel de lo que han expuesto acá a todos nuestros colegas. También agradezco especialmente al Departamento de Soporte Técnico que nos ha facilitado los medios como para poder llegar de la mejor manera a los distintos lugares de la región que nos están escuchando, desde México hasta acá hasta el sur. También agradezco al Departamento de Cursos Complementarios que nos dio una muy buena mano con la parte organización y administrativa.
Ustedes después de todo esto van a recibir un certificado electrónico correspondiente de su presencia acá en esta conferencia o en esta jornada. Con esta actividad, la Maestría de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Facultad de Ingeniería del Ejército, damos por finalizada la actividad académica correspondiente a este año lectivo y si Dios quiere y Dios mediante nos estaremos reencontrando en otras jornadas a partir de marzo del 2023. Agradezco a todos su presencia, la predisposición, la voluntad de interiorizarse en temas de seguridad e higiene, su participación en esta jornada y reciban todos nuestros deseos de unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en marzo del 2023. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.